Nick. ¿Cómo estás, Oscar? Buen Hola, día. buen día, buen día, buen día a la gente. Bien, estamos bien. Bueno, Eh, no entraremos en muchos detalles, no vamos, o querés que te cuente, dice él. por eso, no te dicen así, ¿bien o querés que te o cuente? querés que te Dejémoslo ahí cuente. nomás, porque probablemente no resolvamos nada, salvo que necesite, viste, alguien que te escuche. Y ahí tenemos un Totalmente. montón de oyentes, Sí, viste, que totalmente. pueden Así escuchar. que vamos a obviar, digamos, la catarsis y vamos a ir para adelante como debe ser. Está bien, le ponemos actitud. Estamos entrando a la primavera, digamos. Ujú. En estos días se esperan días más cálidos, por suerte, porque yo tengo Sí, mucho sí, sí, frío. sí, sí. Así que de a poquito el ambiente va a ir calentando de vuelta. Este fin de semana, bueno, el viernes tuvimos según mi auto, que tiene Como un 30 medidor, grados. 35 medía. 30, verano total. La ruta 14 acá entre la experimental y Alem, Ujú. 35 grados. Y viste que fue, terminamos con esa temperatura y amaneció con, no sé cuánto era, Sí, andata. 12 o algo Sí, así. sí, sí. Muy loco, porque, me acuerdo porque le decía a mis hijos, se acostaron con el aire acondicionado prendido. Después decía, ¿qué? ¿Se van a morir de frío? Y no, bueno, porque los ambientes todavía te quedaban Claro, cálidos, claro. ¿viste? Este, No, loco, muy loco. bueno, hay un dicho que dice que Misiones no es para No, amarillentos, eso lo así ha que dicho el gober, ¿no? evidentemente eso es cierto. No hay Ahora, cuerpo que resista, claro, dijo. ahora tengo una curiosidad, por ahí vuelta tenés el dato de cómo va a ser septiembre, porque nosotros estamos con la Fiesta Nacional del Inmigrante y vamos a estar laborando ahí. ¿Qué nos van a deparar esos primeros 11 días? De No, no son septiembre. primeros, porque es del O 4 al 14. por lo menos Primera quincena, lo que pasa es que es muy difícil siempre dar pronóstico tan a largo largo. plazo. La idea de esto, de esta época, en mi experiencia más que nada, yo le llamo el sube y baja, porque la Claro. temperatura sube y baja más o menos. Empieza a calentar 3 o 4 días, Y ahí otra vez. viene una lluvia, baja la Ujú. temperatura, y otra Y vez ahí otra empieza vez, el mismo 3 o 4 proceso. días y más o menos toda la semana estamos en ese sube y Es baja cierto. durante septiembre, octubre y ya noviembre ya hace calor, El digamos. miércoles que viene me vas a traer más precisiones porque al otro día Sí, empieza. sí, lo que estuve viendo justamente es que ese primer fin de semana va a ser mucho calor, tipo 30 y pico de grados, Ah, ese mira. primer fin de semana, que más o menos coincide todos los años. Ese primer fin de semana es bastante cálido, digamos, Y ¿no? después Y habrá lluvia, después seguramente, habrá frío y todo. seguramente, sí, sí. Y pasa de Sí, es todo. más, a ver, es la época de las tormentas, Sí, justamente, sí, ¿no? sí, Siempre sí. se habla de la tormenta de Santa Rosa, que es el 30 de Ujú, agosto, el día de Santa Rosa. ujú. Por eso el chiste dice que la tormenta de Santa Rosa siempre viene, puede venir 6 meses antes o 6 meses después, pero siempre viene. En algún Nada, momento pero bueno, llega. en esta época es esa época, Sí, sí. digamos, de que calienta, viene una tormenta, a veces más fuerte, a veces menos Sí, fuerte. es cierto. A veces nos hace desastres, como pasó hace un par de años atrás acá, cerca en la estación experimental, por ejemplo, hizo mucho desastre, Ah. que fue una tormenta ya fuera de septiembre, fue fin de octubre o principio de noviembre, si mal no recuerdo. Pero sí, digamos es la época, así que No nos sí, vamos a sorprender, no, no nos no, no vamos a nos podemos sorprender. Pero sorprender, bueno, sí podemos es la estar primavera nuestra, es así. Y bueno, esa primavera también nos indica un renacer, un volver a cerca. empezar, ¿no? Sí. Después del invierno. En nuestra zona, nuestros inviernos siempre son generalmente poco fríos, digamos. Este año fue un poquito más frío, por lo menos lo Sí, que se temperaturas sintió. históricas Sí, tuvimos. sí, entonces, pero sí, la primavera indica cambios, y en el campo, en la chacra, también indica volver a empezar el ciclo, ¿no? Así que es una Claro. buena época para planificar cosas, digamos, Ahí ¿no? está, mira vos. Es ¿Eh? una excelente época
para empezar a planificar cosas. Y entre esa planificación está la preparación de suelo que se requiere para los cultivos más de verano, Que como pueden sí o ser sí debe haber planificación ahí. siempre, Ya aprendimos. siempre, sí, es una de las claves de poder sin tener en cuenta o digamos puede ser una chacra chica o una chacra grande, pero si yo planifico, seguramente voy a ahorrarme un montón de posibles gastos que a veces uno comete sin... Y dolores de cabeza. Y dolores de cabeza, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, en ese renacer que decimos y en esa preparación de suelo, quería traer a colación hoy como un consejo de un extensionista a punto de jubilarse, porque lo comentábamos fuera de micrófono, un consejo para todos nuestros oyentes, tanto los productores como la gente que está en el pueblo, y que por ahí también tiene su jardín, su huerta y demás. Comenzamos, digamos, con labores en el suelo seguramente, y las cosas que ya hemos dicho, pero que siempre conviene recordar, en la preparación del suelo, cuidar aquellas cuestiones que hacen a la posible pérdida de ese suelo, ¿no? Nosotros lamentablemente tenemos metido en nuestra forma de ser, digamos, que el suelo se va agotando, y entonces compramos la chacra más arriba, y en Misiones hicimos eso hasta llegar a Andresito, y ahí se nos terminó el mapa. Y el suelo no se debe agotar. Se debe recuperar. El suelo se puede conservar y recuperar lo más que se pueda. Eso obviamente tiene un costo, que después el mismo cultivo nos reconoce ese costo, nos devuelve, pero entre las inversiones que hay que hacer es cuidar el suelo. Y para cuidar el suelo, la receta es que ese suelo nunca esté descubierto, ¿sí? Esa es la receta. ¿Cómo? Hay miles de formas, digamos, pero que el suelo nunca esté pelado, para hacerlo en lenguaje de acá de nuestra zona, ¿no? Cuanto más pelado el suelo, más rápido se agota, ya sea porque el agua lo lava, ya sea porque por el sol, no sé. Sí, el sol es uno de los mayores enemigos, sí, porque básicamente lo que hace el sol es un desinfectante muy poderoso, ¿no? Mata bacterias, básicamente, bacterias y hongos. Y entre esas bacterias y hongos que el sol puede matar están las que son benéficas, ¿no? Las que nos benefician a nosotros, son benéficas para nosotros, ¿no? En el sentido de que el suelo es una composición entre material vivo, que uno cierto, no lo tiene en cuenta, material vivo, material mineral, y aire también. Aire y agua, ¿no? Habíamos hablado ahí de proporciones y demás, sin entrar en tanto detalle. Conservar esa estructura del suelo implica no tratar de destruirlo lo menos posible, de moverlo lo menos posible. Obviamente hay algunas plantas que necesitan un suelo mullido para empezar, por lo menos, ¿no? Y se entiende que en ese caso hay que prepararlo un poco más. Pero en el mundo entero, y sobre todo en países que tienen la producción agrícola como la nuestra, la tendencia actual es mover el suelo lo menos posible y hacer lo que se llama la labranza cero, ¿no? O siembra directa, que también la gran mayoría de las hectáreas de Argentina hoy por hoy se están haciendo, y con muy buen tino, con lo que se llama la siembra directa, que es
no se haga más, no se rastrea más, sino que directamente lo que se hace es en una sola operación, mediante el uso de herbicidas y maquinaria, lo que se hace es la máquina abre un pequeño surquito, deposita la semilla, el fertilizante y cierra el surquito. Entonces, ahí sobre, entonces digamos, no se mueve ese ajá, suelo. ajá. Y eso tiene una serie de ventajas, también debe tener desventajas obviamente, pero porque todo lo que hacemos tiene su ventaja y desventaja, pero las ventajas superan ampliamente a las desventajas y lo que se logra con eso es aumentar paulatinamente la cantidad de materia orgánica, que es ese material agregante y cementante del suelo que hace que el suelo tenga buena estructura y que permite que las raíces, sin necesidad de arado, o pala, o asada, o rastra, depende el nivel, las raíces de las plantas puedan explorar. Las raíces de las plantas tienen un cierto poder, si no miremos el monte, nadie aró para que las plantas crezcan ahí, sin embargo han ido creciendo, ¿no? Entonces, la idea es la receta es dejemos el suelo siempre cubierto. ¿Con qué? Y bueno, lo más barato que podemos hacer es usar la misma maleza que crece como cobertura, ¿no? Cuando hablamos de cubiertos, hablamos de ese tipo de cobertura. De ese tipo de no techo. Claro. Yo le digo techo, digamos, ¿no? Porque también uno lo puede cubrir con plástico, por ejemplo, ¿no? Que también ¿Es válido sería válido. También? Claro, pero ya es otro costo y también es artificial, en cierta medida no cumple con las mismas con los mismos beneficios que puede tener, por ejemplo, una cubierta que es un mulching de una capita ahí de vegetales que van pudriéndose lentamente, ¿no? Si uno los mezcla con la tierra, esos vegetales se pudren mucho más rápido, se descomponen mucho más rápido, lo cual a veces es ventajoso porque que se una huerta, una lechuga, una cosa así, uno quiere que crezca rápido y demás. Pero bueno, esa cubierta que uno la puede dejar en la superficie, se va pudriendo lentamente, hace de techo, digamos, para que el calor del sol no sea tan grande, digamos, siempre hay una diferencia de varios grados, sobre todo en el verano, entre el exterior y la tierra cuando está cubierta con los pastitos o incluso con material vivo, en el caso de un yerbal, ¿no es cierto? Que uno en los entreliños, en las calles, tiene que favorecer la presencia siempre de lo que nosotros antes llamábamos maleza, hoy le estamos llamando bueneza. Bueneza, claro, nos enseñaste eso. Sí. Que por ahí vemos hasta le vemos feo, ahora le estamos viendo lindo a la maleza. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos el chip metido de que cuando algo está medio encapuerado, como decimos acá en Misiones, somos vagos, digamos, y ese chip hay que ir cambiando. Porque está bueno. En realidad lo que hay que hacer es un trabajo que es lento, no es de un día para el otro, de ir seleccionando esas plantas que están ahí como malezas, digamos, para que no compitan lo mínimo posible con nuestras plantas, y eso en el tiempo, digamos, favorezca digamos la conservación de la materia orgánica, que, para cerrar, tiene una ventaja más que va a ir cobrando mucha importancia de aquí en adelante. Ya es importante, pero todavía no se le da no se paga, digamos, lo que se debería pagar, que es la captura del carbono en el suelo, ¿no? El carbono, nosotros estuvo en el mundo millones de años encerrado bajo suelo en lo que es el petróleo. Nosotros empezamos hace 100 y pico de años, la humanidad, quiero decir, empezamos a sacar ese petróleo, a hacer nafta, gasoil, querosén, lo que sea, y a quemar eso. Y sacamos lo que estaba en el suelo, lo llevamos al aire. Entonces, en estos momentos el aire tiene mucho más carbono que lo que tenía hace 100 años.
Y eso es lo negativo absorbe porque absorbe el calor y se vuelve, al absorber calor, digamos, contribuye a que la atmósfera se vuelva más inestable. No quiere decir que va a ser más, sí, de hecho hace más calor, Sí, 1 o sí. 2 grados Sí, más que sí. antes, pero digamos la inestabilidad, a veces hace mucho frío, a veces hace mucho calor, tormentas, inundaciones y demás, son mayores, la frecuencia es mayor que lo normal. Entonces, ese carbono hay que tratar de volverlo a meter al suelo. ¿Y cómo se puede volver a meter al suelo? Solo mediante las plantas, las algas, ¿no? En nuestro caso, como somos del campo de la agricultura, digamos, la forma es que las plantas lo capten y esas plantas queden descomponiéndose lentamente en el suelo y guardamos en el suelo el carbono. Mejoramos el suelo, mejoramos la producción también, y obviamente eso es beneficioso, muy beneficioso. Ahí está. Bueno, así que se completa Todo un ciclo. todo un ciclo. Sí, sí, sí. Lo importante entonces para resaltar, remarcar o pasar en limpio, la preparación del suelo y esta receta que nos lleva a que nunca esté descubierto. Esa Eso. sería la Siempre premisa. cubierto, siempre La premisa. cubierto. Siempre Sí. cubierto. En Para lo posible mantenerla con saludable. claro, sí, en lo posible con plantas muertas, digamos, en descomposición. Si no fuera posible, plantas vivas también es posible. Y de última también con una cobertura con algún plástico o algo. Pero digamos en ese orden sería lo mejor que podemos hacer. Un placer como siempre, Oscar. Gracias. No, el agradecido soy yo. Y bueno, estaremos aquí en una semana trayendo las voces del INTA.